Eso significa preocuparse por alguien más allá de lo racional y querer que tengan todo lo que quieren, no importa cuánto te destruyan. Es amor. Si vos me dejás, Sé capaz de hacer cualquier cosa para recuperarte. yo me muero. Prefiero morir mañana que vivir 100 años sin haberte conocido. Me di cuenta que sos lo único que quiero en esta vida, Manuel. Y mis ojos es solo para mirar tu cuerpo. Que se lamen toda la vida. Se lamen toda la vida, toda la vida. Por fin vas a ser mía. Mía con Gucci. Sí, celosa, sí, pliquiti, rabia, furia, ganas de encerrarte bajo 7 candados. ¿Sí? Celoso, ¿me puedes entender? Sí, está muy bien, está buenísimo. Vínculos sexoafectivos que no presuponen la propiedad de la gente que compone esos vínculos, es decir, que no presupone la propiedad no solo de esa persona, sino ni de su vida, ni de sus sentimientos, ni de su deseo, mucho menos de su cuerpo. Entonces, como que empiezas a hilar limpio, a ver qué lazos mantengo y cuáles no. Y así en busca de todas relaciones lo más sanas posibles. Tener un consenso con otra persona de lo que sea que decidan. Si los dos deciden estar exclusivamente las dos personas, uno puede vivir de alguna forma el amor libre así. Tener en cuenta que en el futuro puede cambiar el contrato, digamos, que tenemos y que esté constantemente sujeto a revisión, que lo estemos hablando todo el tiempo. Que cuando haya esto me pone incómoda, bueno, vamos a hablarlo, o sea, que se pueda hablar. Entonces, hablándolo, la relación puede tomar formas que capaz que ni siquiera conocemos en este momento. Puede tomar indefinida cantidad de formas. Si yo cambio la forma de entender el amor, ¿cambio la forma de sentirlo? Malena. Mi nombre es Lautaro Martín Maino. Mi nombre es Bárbara Mariscotti. Andrés Bertani. Ezequiel Bonatene. A los 19 años empecé con ciertas preguntas en torno a los supuestos del mundo. Lo primero que me hacía ruido era la idea de que la sexualidad tenía que compartirse con una única persona. Quería cambiarla con la cual me vinculaba, porque veía que mis vínculos eran nocivos, no me hacían bien, no hacían bien a las otras personas. A partir de ahí, después fui derivando o deviniendo, mejor dicho, en entender de que tampoco existen las relaciones monogámicas exclusivamente. Lo más simple y por ahí donde todos mucho empiezan es la pareja abierta. La idea es una pareja de dos personas ya constituida en el tiempo que decide abrir su relación. Como que esa apertura se empezó a dar un poco gradual y en ese sentido sí como que hubo un poco de restricciones y cosas que pedía que no y fue como evolucionando. No nos enseñan a veces otras relaciones de cómo amar. El poliamor quiere decir cuando una pareja, es decir, dos personas, tienen vínculos sexuales y afectivos con otras personas más. Como que la gente se imagina una situación llena de Claro, sexo todo el tiempo. tal cual, que nada que ver, digamos, nada que ver. Como una especie de orgía mística. Exacto. Entonces se termina dando una red afectiva entre, por ejemplo, mi pareja, la pareja de mi pareja, mi otra pareja, la pareja de mi otra pareja. Y para denominar todo esto hemos inventado un nombre que se llama metamor. Metamor es la pareja de mi pareja, que no es mi pareja. Yo decía, bueno, en la teoría, como que está todo bárbaro, cuando me empieza a hablar, digamos, de la relación que tenía con este chico, era muy difícil. Al principio a mí me costaba un montón. Porque siempre están esos miedos, ¿no? De que si es en verdad que se puede amar a más de una persona o si te están chamullando y te están usando simplemente para divertirse. Como que uno se imagina que por ahí la otra pareja va a ser alguien con el que vos estás compitiendo, alguien que piensa como mal de vos, como no sé cómo decirlo. Un rival. Claro, un rival. Uno tiene como ese concepto de la otra persona, automáticamente lo encasilla en una posición de enemigo directamente, sin darse la posibilidad de pensar que justamente si encima es una persona que ella decide estar, es porque evidentemente una persona que me caiga bien. Y es así, yo lo conocí a este chico y nos llevamos re bien.
ver si realmente me querés o no en base a si te pones o no te pones celoso. Entonces, me hacían poner celoso, yo estaba mal, entonces me querés. Y me hacían calmar. Y terminé haciendo un juego que era bastante feo. Una persona la cual se basa en una relación posesiva, por demás, que te dice, ay, porque celar hace bien, si te cela te ama, yo no puedo. Una de las cosas que más le agradezco, digamos, al amor libre fue eso, poder deshacerme de eso, de los celos, que es algo que yo sufrí muchísimo. Parece medio utópico a lo primero cuando uno lee, sí, bueno, no vas a tener celos. No, sí, los celos los vas a tener, vas a aprender a manejarlo. El tema es cómo trabajas con esos celos. Y a partir de ahí fue como un ejercicio que me vino genial en torno a que, estoy celando, estoy haciendo esto, pero ¿esto está bueno? ¿Esto corresponde a esa persona o es mío? Y se siente muy bien poder ver, poder como verme desde afuera y decir qué bueno que ya no tenga que pasar por eso, digamos. A través del amor libre pude entender un poco de los celos como proyecciones hacia afuera de inseguridades propias. Cuando rompes esa forma, empezás a hablar de todo. Digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Me pasa esto? La comunicación tiene que ser muy asertiva, porque como todo se da en el marco del consenso y el consentimiento, vos tenés que explicarle a toda la gente con la que te involucrás lo que querés, lo que buscás, cómo está constituido tu situación amorosa. Yo me siento mucho más tranquila cuando hablamos las cosas, o sea, mira, me gusta esta persona, ¿por qué tal cosa? Voy a salir con él, o voy a salir con ella, no voy a ver con otra persona. Yo me siento más tranquila cuando lo podemos dialogar. Y los problemas a veces hay que charlarlo entre 5 y no entre 2. He tenido relaciones monogámicas desde la perspectiva del amor libre, como he tenido relaciones poliamorosas, si se puede decir. Las monogámicas fueron muy lindas, al igual que las poliamorosas, pero esto de poder decidir, poder decir, bueno, sí, yo decido esto, pero lo decido bajo mis propias reglas y no por las que vienen de afuera. Una de las cosas que más me atrae, digamos, de ella es saber que ella es libre de hacer lo que ella quiere, digamos. Eso es lo que a mí más me gusta. Y saber, obviamente, que está consensuado, digamos, que ella sabe que yo también soy libre de hacer lo que quiero. Saber que el otro se puede manejar en el resto de los aspectos de su vida como genuinamente quiere, como le nace. Mis procesos están centrados en cómo yo me siento conmigo mismo. Y me siento re bien, me siento mucho más estable emocionalmente. Y lo lindo se disfruta, igual de lindo. No siento esa desesperación por ver a la otra persona. La sensación de que nunca voy a tener que elegir entre, por ejemplo, que lo veo con mi ser querido, entre mi profesión y mi pareja, entre mi pareja y mis amigos, entre mis parejas. Sin esa carga de lo que no deberíamos estar haciendo, es simplemente ser, o sea, ser en los otros aspectos igual. Si de algo tengo que estar feliz, o me siento feliz, que puede brindar el amor libre como herramienta fundamental, es la libertad de decidir. Te quiero libre y me quiero libre contigo.